Conocer el futuro intriga a cada persona. De ello depende su tranquilidad interna y su sentido de seguridad. Hoy el mundo se agita bajo las amenazas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, reconoce que el coronavirus está trastornando nuestro entorno. Sé que muchas personas están nerviosas, preocupadas y confusas. Es completamente natural, dice él. El virus se está propagando, el peligro está creciendo y nuestros sistemas de salud, nuestras economías y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Precisamente esto hace que la sociedad contemporánea reclame un nuevo orden mundial. Pero, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? El expresidente francés Nicolas Sarkozy afirmaba en septiembre del 2008 que una gran revolución espera por nosotros. La crisis no solo nos libera para imaginar otros modelos, otro futuro, otro mundo. Ella nos obliga a hacerlo, concluía Sarkozy. En el año 2014, Henry Kissinger afirmó en su libro El Orden Mundial que nuestra época está insistentemente, algunas veces desesperadamente, en busca de un concepto de orden mundial. ¿Qué implica el concepto nuevo orden? ¿Cuáles serán los contornos y el carácter geopolítico de ese nuevo orden mundial? ¿Cómo se conformará? ¿Qué llegará a ser en el futuro? ¿Qué factores propulsan los procesos transformadores? Las respuestas a estas preguntas conforman el universo del futuro que aguarda a la humanidad. Por ello, deberíamos procurar obtenerlas. Y te invito a analizar algunos aspectos de este complejo asunto para que, cuando pienses en todo lo que implica, puedas decidir hoy en cuál mundo esperas vivir mañana. La pandemia del SARS-CoV-2 deja más de 7 millones contagiados y más de 400,000 muertos en 185 países. En una conferencia de prensa virtual en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, señaló que aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando, con la situación más compleja en los países latinoamericanos, donde aún no se alcanza la meseta de contagios. Mike Ryan, el principal experto de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19, remarcó que los casos de coronavirus en Centroamérica aún estaban incrementándose, creando un momento de gran preocupación. Para algunos, la incapacidad de impedir el avance del nuevo coronavirus parece indicar la necesidad de configurar un sistema mundial de salvaguarda sanitaria que garantice la seguridad mundial en materia de salubridad pública. El Dr. Richard Haass, autor de 14 libros sobre política internacional y presidente del Council of Foreign Relations, uno de los centros de estudios más importantes de Estados Unidos, afirma que la pandemia de COVID-19 está acelerando la historia mundial y que las tendencias que existen van a tomar más velocidad y se volverán más pronunciadas y dominantes. Es innegable que, más allá de la patología clínica y sus consecuencias médicas, el virus SARS-CoV-2 tuvo la innegable trascendencia de cambiar a la humanidad y cambiarla para siempre. La economía mundial evidencia la necesidad de un nuevo orden. Antonio Guterres declaró que además de representar una crisis de salud pública, el virus está infectando la economía mundial. Sus efectos acarrean un riesgo real y creciente de recesión mundial.
Él informó que los economistas de las Naciones Unidas estiman que el virus podrá costar a la economía mundial $1 billón como mínimo este año, tal vez mucho más. Guterres afirmó además en junio del 2020 que los sistemas alimentarios a escala global están fallando y la pandemia de COVID-19 está empeorando las cosas. Un experto nacional mexicano afirma que ya existe el consenso de que el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 detonará la más grande recesión económica después de la depresión de los años 30 del siglo XX. El Foro Económico Mundial reconoció el 4 de junio del 2020 que la pandemia de la COVID-19 constituye un llamado de atención para construir economías más igualitarias, inclusivas y sustentables. El tema de la cita anual del foro en 2021 será el Gran Reinicio, en el cual se buscará un compromiso para construir los fundamentos de nuestra economía y sistema social por un futuro más justo, sostenible y resiliente. La esperanzadora globalización sucumbe ante la crisis. La globalización se convirtió en la agenda principal de los últimos 25 años de la historia mundial. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus puede acelerar la desglobalización de la economía mundial, opina Juan Carlos Pérez Salazar. Algunos aseguran que la globalización es instigada por las naciones más ricas como un instrumento para construir un orden global en el que puedan preservar su posición privilegiada. En cambio, las potencias emergentes, principalmente China y la India, alientan el nacionalismo para distanciarse del orden mundial diseñado por Occidente y no ver su soberanía mermada bajo dicho orden. Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford, dice que el nuevo sistema económico mundial brinda enormes beneficios, pero también implica riesgos enormes. Piensa que la actual pandemia marca un cambio oceánico y que 2019 fue el año que marcó el pico más alto en la fragmentación de la cadena de suministro. Pero ahora la COVID-19 aceleró el proceso. La profesora Beata Jaworczyk, economista en jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, cree que existe una combinación de factores que harán que la industria manufacturera occidental empiece a traer de vuelta a casa parte de sus trabajos, lo que llaman en inglés reshoring. Cree que la guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos y China, combinada con la epidemia del coronavirus, hará que muchas compañías se tomen el reshoring con mucha seriedad. Tony Timoner, experto en riesgo macroeconómico, dice: se acelerará el repliegue del comercio internacional. Asia y Occidente se aíslan mutuamente. Cae un telón de acero económico sobre el mundo. El sociólogo Jeremy Rifkin asegura que la globalización se ha terminado. Debemos pensar en términos de glocalización. Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta ahora. Se necesitan soluciones locales para desarrollar las infraestructuras de energía, comunicaciones, transportes, logísticas, etc. Terry Britton, el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, dice que todos somos conscientes de que habrá un antes y un después de esta crisis. Nadie sabe cómo saldremos, pero se escribirá un nuevo mundo basado en otras reglas. Seremos más autónomos en ciertas áreas críticas, pero las relaciones bilaterales se revisarán. Los vaticinios de destacadas personalidades son alarmantes. El biólogo Paul Ehrlich, de la Universidad Stanford, alertó en 2015 que estábamos viviendo la sexta extinción animal masiva de la historia. En un nuevo trabajo, elaborado esta vez con colegas de distintas instituciones y publicado en junio de 2020,
asegura que el peligro es mucho mayor de lo apreciado 5 años atrás y que amenaza la capacidad de la naturaleza para sustentar a los humanos. Estima que, debido al impacto de la actividad humana, en las próximas 2 décadas desaparecerán unas 543 especies de vertebrados terrestres y muchas otras especies alcanzarán el límite de la extinción. Esta cantidad iguala a la ocurrida en todo el siglo XX. Ricardo López Aranda señalaba en 2018 que se puede anticipar sin temor a equivocarse que el futuro será bastante diferente del presente que conocemos. Agrega que en muchos lugares la percepción es sombría. Estamos siendo testigos de una ola de pesimismo. Un futuro mejor no está garantizado. Por el contrario, el sello distintivo de nuestro tiempo parece ser la incertidumbre. Javier Cercas, escritor español y último ganador del Premio Planeta, aludiendo al mundo que podría surgir después de la pandemia de COVID-19, declara que nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Hay que prepararse para lo peor. Paul Krugman, uno de los economistas más reconocidos del mundo, ganador del Premio Nobel en 2008, autor de numerosos libros y uno de los columnistas más leídos del New York Times, considera que el mundo después de la pandemia será un mundo mucho menos integrado, al menos en sentido político y probablemente económico. Será un mundo más débil y caótico. La periodista y activista social mexicana Lidia Cacho, autora de 16 libros y ganadora de múltiples premios, afirmó desde su lugar de confinamiento: yo no quisiera que volviéramos a la normalidad. La normalidad es brutal, está llena de corrupción, violencia y desigualdad. El reclamo de un nuevo orden mundial surge como alternativa al caos presente. La humanidad ha llegado a un punto en su historia donde la gobernanza mundial integral ya no solo responde a un ideal, sino que se ha convertido en una necesidad si se quiere poner fin a la desigualdad entre naciones ricas y pobres y garantizar la sostenibilidad de la especie humana en armonía con el medio ambiente. Esto suena muy parecido a la gran revolución de la que hablara Nicolás Sarkozy en 2008. El panorama que se observa en la actualidad no promete mejor futuro. La migración, con sus causas, peligros y consecuencias, será un tema crucial en el siglo XXI. La xenofobia y el racismo alcanzan niveles estructurales y el mundo se cansa del racismo sistémico y la supremacía blanca. Las consecuencias del cambio climático en el agotamiento de los recursos, la escasez de alimentos y de agua dulce afectarán especialmente a la población de los países más pobres, provocando crisis y desestabilización. Los cataclismos naturales y la pandemia del nuevo coronavirus mantienen en tensión el futuro de la humanidad. Un mundo en crisis reclama a gritos el establecimiento de un nuevo orden mundial. Sin embargo, la gran mayoría desconoce las demandas y consecuencias asociadas con este reclamo. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana?, pregunta el apóstol Santiago. Hace mucho tiempo, Dios hizo esta pregunta: ¿quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Te invito a continuar la exploración de este asunto en el próximo video.